RCR, la red que comunica y une al Perú. Nuestro invitado en esta oportunidad es el doctor Francisco Díaz Canseco Tábara, presidente del Partido Perú Nación, reconocido analista también en temas políticos, ¿no? Y queremos agradecerle, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Pancho, qué gusto saludarte. Buen día, un abrazo. Buen día, mi querido Pepe. Un gusto nuevamente dialogar contigo. A ver, ¿cómo estás mirando el panorama político, no? Ya estamos a pocos días, ¿no? 28 de julio, ¿no? Y todo parece indicar que el Jurado Nacional de Elecciones podría estar proclamando en los próximos días al próximo presidente de la República, ¿no? ¿Cómo avisoras tú este panorama convulsionado, fraccionado, la incertidumbre en lo tema económico, en lo social, en un parlamento que también ya empezaron los problemas, ¿no? Para la elección de junta directiva, es decir, un caos generalizado, ¿no? Bueno, no olvidemos que en los últimos 5 años hemos tenido 4 presidentes, lo cual creo que no tiene precedentes en la historia del Perú, porque pueden haber habido 4 presidentes de repente en un periodo presidencial en la época de los golpes militares, pero estos han sido golpes civiles, ¿no? Manipulados a través del Congreso o por los medios de comunicación cuando hicieron las marchas contra Merino, en las que incitaron a votarlo a Merino y lograron colocar a un caviar que es el señor Sagasti, cuyo fracaso ha sido paliado en las últimas semanas porque por fin aparecieron las vacunas. Pero el tema central acá es que el sistema de poder del Perú ha sido tomado por la izquierda caviar y por la izquierda comunista, ambas de origen marxista. Si te pones a pensar, mi querido Pepe, ¿quién preside el Congreso de la República? Una señora Chiquilín que viene, creo que fue Frente Amplio, Juntos por el Perú, da lo mismo. Sagasti del Partido Morado es un reconocido caviar y hemos visto durante todo este tiempo, y sobre Sagasti quisiera hacer un breve comentario adicional después, su comportamiento. La Corte Suprema avala irrestrictamente las ilegalidades que viene cometiendo Salas, que fue designado por la Corte Suprema como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y Salas, a su turno, actúa dentro de la vieja política del hecho consumado. Por ejemplo, el tema de las actas. Sí le daría legitimidad a la elección que se contrasten con la RENIEC para que nadie ponga en duda la legitimidad de quien va a ser proclamado dentro de unos días por el Jurado Nacional de Elecciones, que hasta el momento, a no dudarlo, tendría que serlo, no porque haya ganado la elección legítimamente y porque no haya fraude, Pedro Castillo. Entonces, el poder y finalmente, la Junta Nacional de Justicia no tocó al doctor Arce mientras estuvo dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Pero para avalar la resolución mediante la cual Salas suspende a Arce, en un tris le ponen restricción para viajar, o sea, lo destituyen y lo someten al Poder Judicial. Esa medida no era contra Arce, esa medida era a favor de legitimar la ilegalidad de lo que hizo Salas, con lo cual se van legitimando una serie larga de ilegitimidades, una serie larga de fraudes, una serie larga de ilegalidades cometidas sustancialmente por Salas en la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, con el aval de Zoraida Ábalos, íntima amiga del expresidente Martín Vizcarra. Ese es el esquema de poder que tenemos hoy en el Perú. Y finalmente, un personaje desconocido, a través de una juecesía supernumeraria, prácticamente se tumba la elección de los 6 miembros del Tribunal Constitucional, que en este momento también está absolutamente deslegitimado, no solo por los fallos que emitió, sino porque sus miembros concluyeron su mandato hace 2 años y siguen emitiendo resoluciones. Esa es la situación del Perú. Entonces, a mí me parece gravísima.
Ahora sí se ha perdido la legalidad, se ha perdido la institucionalidad, se ha perdido la constitucionalidad, se ha perdido todo aquello que estábamos trabajando de una u otra forma. Pero Así- detrás de esto tienes 40 años de corrupción, 40 años de una derecha mercantilista ciega, como le dicen los rojos, bruta de chorada, porque no han sabido manejar el país, no han reconocido la necesidad de una economía social de mercado y nos han hundido en la situación en la que hoy día nos encontramos. ¿Hacia dónde vamos, crees tú, Pancho, en esta situación que tú has descrito, ¿no? ¿Cuál es el horizonte inmediato, ¿no? Porque hay una proclamación ya casi a la vista. El 28 de julio vamos a tener un nuevo presidente, ¿no? Los esquemas políticos, hasta el momento, si bien es cierto, no se conoce el nombre de los ministros que podrían acompañar al próximo gobierno, a un eventual gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Pero tenemos una polarización permanente, ¿no? Y tenemos una crisis social constante, ¿no? Y una crisis económica que ya empieza a sentirse, ¿no? Entonces, ¿cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde vamos? Mira, el problema central aquí, hay dos cosas, ¿no? Número uno, Pedro Castillo hubiera hecho bien en decir sí, estoy de acuerdo que se contrasten las actas, para que no se ponga en duda su legitimidad. Pero en la forma que lo va a proclamar Salas Arenas, va a surgir como un gobierno ilegítimo. Por más propaganda que distribuya, por más contactos que tengan los caviares, o por más gestiones que sin duda ha hecho en el extranjero, Sagasti para apoyarlo. Tal como se reveló en una entrevista que le hizo Mávila Huertas a Sagasti hace un par de días. Eso es por un lado. Por el otro lado, hereda un gobierno que, salvo el tema de las vacunas, hasta donde hemos podido percibir, tiene un país quebrado, no ha hecho nada para reactivarlo económicamente. ¿Qué pasó con el programa Hambre Cero de Sagasti? Cero, mucho hambre y cero absoluto en materia de tomar medidas efectivas y reales para combatir el hambre en el Perú. Entonces, ¿qué van a hacer? Acá la opción va a ser un programa de extrema izquierda comunista como el que tiene presentado Vladimir Cerrón ante el Jurado Nacional de Elecciones. No tiene por qué no serlo. Eso es lo que ellos han ofrecido. Que hayan de nuevo planteado los 100 días, o sea, buscando una hoja de ruta light para mejorar su imagen mientras ganaban la elección. Yo quiero ver qué pasa después de la programación. Pero ya hay algunos síntomas, ¿no? Cerrón se reunía en secreto con Castillo, mientras Castillo decía que no iba a ser ni portero del Palacio de Gobierno. Y tan en secreto que el otro día lo han pescado corriendo por una calle para que no se den cuenta que se iba a encontrar con Castillo, a Cerrón. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? No te olvides que cuando Chávez subió al poder con el 1%, o sea, no por el 1% nada más, dijo que no era comunista, y ahí tienes a Venezuela. Y el fraude escandaloso que hizo Morales, con lo cual se tuvo que retirar, pero luego el manejo de la oposición boliviana fue deficiente y el tipo ha regresado a través de un testaferro. Así se manejan los comunistas. Entonces yo tengo mucho temor de qué es lo que vaya a plantear Castillo como programa en este país que, según él, no debe tener pobres porque es tan rico. Yo estoy de acuerdo con él. El tema es cuál es la vía que va a utilizar. Y si la vía es la vía del Estado socialista que plantea Cerrón, vamos a ir, como se dice en criollo, de Guatemala en Guatepeor. Ahora, el papel de la oposición, ¿cómo lo analiza? ¿No? Tú acabas de hablar hace unos instantes de un sector de la derecha a la que han tildado de bruta y achorada, ¿no? Pero también hay sectores de centro derecha, ¿no? Que andan dispersos, ¿no? Hay colectivos que puedan generar, ¿no? Un nivel de solidez frente a una oposición, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Mira, ojalá que estamos hablando del Congreso, ¿no es cierto? Que en el Congreso los partidos que participan de este Congreso puedan generar una oposición firme, ideológica, con planteamientos concretos y que no se venda por 4 reales. Ya he visto ahí que hay negociaciones entre Perú Libre, supuestamente Acción Popular, creo que Alianza para el Progreso, para conformar la mesa directiva. Entonces, ¿dónde están ahí los planteamientos de fondo?
O sea, están acudiendo a la repartija de siempre. Y con un partido como Perú Libre que está planteando establecer el comunismo en el Perú. Y así es como ellos lo hacen. Van entrando poco a poco, consiguen felipillos que se prestan a todo con tal de obtener sus 4 reales y al final toman todo el poder. Ese es mi temor. Ahora, ¿qué pasaría de tu punto de vista si Pedro Castillo insiste en el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Lo ha reiterado en varias oportunidades. Tú acabas de decir que lo que se está tratando de morigerar, presentar un gabinete light, con propuestas light, ¿no? Para ganar tiempo, ¿no? Pero si insiste en el tema de Asamblea Constituyente, ¿hay espacio para generar consensos o simplemente esto erosiona? Yo creo que depende mucho de la actitud que tenga la oposición. Nosotros como Perú Nación creemos que la Asamblea Constituyente, como en todas partes, es simplemente un vehículo de penetración de los comunistas. El otro día una congresista electa que se pedía Chávez dijo con toda claridad que ellos no tienen un proyecto de constitución. No lo han presentado, no lo tienen, en ningún momento han explicado qué quieren con la nueva constitución, salvo la modificación del régimen económico, que no tiene sentido, porque pueden modificar el régimen económico sin ir a una asamblea constituyente, y menos a una nueva constitución, y menos cuando ellos mismos están hablando de economía social de mercado, que no coincide con la tesis original de Cerrón de una economía popular de mercado, que es una economía controlista. Entonces, el tema es, la Asamblea Constituyente no está prevista en la Constitución. Para ir a ella, tendría que irse a un referéndum o a una modificación constitucional. Si es la modificación constitucional, esta se tiene que aprobar en 2 legislaturas ordinarias, toma por lo menos un año. Y el referéndum también. Vamos a tener al país paralizado a la espera de si hay o no asamblea constituyente, para luego ir a una asamblea constituyente como quieren ellos, los comunistas, o sea, integrada 50% por representantes del voto popular y 50% por representantes de organizaciones sociales, entre comillas, y sabemos que los comunistas son expertos en inventarlas. Y esa asamblea, que podría estar instalada dentro de un año, de repente un año y medio, va a modificar la Constitución y, según la señora Chávez, no saben cómo va a ser la nueva Constitución porque no tienen un proyecto. Entonces, ¿para qué quieren la Asamblea Constituyente? Tú planteas la Asamblea Constituyente si tienes un proyecto. Y por otro lado, la Ley 26.300 de Iniciativas Ciudadanas permite la reforma parcial o total de la Constitución en 2 formas. La forma que tendría que aplicarse es el referéndum. Muy bien, pero si no tienen ningún proyecto, ¿qué van a plantear? Lo que están planteando ellos cuando hablan de referéndum es un referéndum para que se apruebe la convocatoria a una asamblea constituyente. Yo quiero saber cuál es su proyecto de constitución, que se lo digan al país, porque están nuevamente engañando. El proyecto de constitución lo tenemos en la Constitución de Cuba, porque el ideario de Perú Libre es calcado de la Constitución cubana, que es una constitución comunista con partido único, con un Estado totalitario, con absorción y expropiación de los medios de comunicación, con eliminación de la propiedad privada. Esa es la Constitución de Cuba, ese es el ideario de Perú Libre, del cual no ha renegado Pedro Castillo, que insiste en una asamblea constituyente y no propone cuál es la constitución que él quiere presentarle al Perú. Ahora, finalmente, Pancho, tú estás ligado al sector agroexportador, ¿no? ¿Cómo afecta toda esta incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Los agentes económicos, de una otra manera, miden mucho el compás de un país en función, ¿no?, a la estabilidad económica, a la estabilidad social, estabilidad política, ¿no?, al respeto a la seguridad jurídica, ¿no? ¿Cómo nos está afectando esto, crees tú? Bueno, indudablemente, el caso mío, nosotros somos agroexportadores de la sierra, no de la costa. O sea, tenemos un sistema distinto de trabajo, trabajamos con miles de productores asociados y estamos trabajando normalmente. La famosa ley que se derogó, que fundamentalmente ayudaba ilegítimamente a las agroexportadoras de la costa, a nosotros no nos asustó. Pero lo que sí te puedo decir es que a todos los empresarios
nos preocupa la incertidumbre generada por un partido político como Perú Libre, que tiene un plan de gobierno comunista, y por un presidente de la República, que sería Pedro Castillo, que plantea una asamblea constituyente cuando no tiene proyecto de constitución, y que además ya los sectores que les encanta practicar la política del avestruz, o sea, esconder la cara para no saber cuál es el vendaval que se viene, muchos de ellos están felices porque Pedro Frank, que es el nuevo ideólogo económico de Castillo, que es otro que está planteando asamblea constituyente y que es de extrema izquierda hace rato. Solo que están vendiendo, ¿no es cierto?, una imagen moderada para poder llegar al poder y luego, poco a poco, ir destruyendo la democracia peruana y construyendo un sistema comunista que es aquel en el cual ellos creen. Muy bien, mi estimado Pancho, yo como siempre te agradezco la gentileza que has tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, a cuidarse, ¿ah? RCR, la red que comunica y une al Perú.